¿Alguna vez sentiste que no escapabas, sino que el destino te estaba guiando hacia donde realmente debías estar? La noche en que Clara huyó no llevaba más que una pequeña maleta y un puñado de esperanza maltratada. La lluvia le corría por el rostro como si quisiera borrar las huellas de todo lo vivido, y sin saber cómo, sus pasos la llevaron hasta un pequeño pueblo donde una casa antigua y un jardín descuidado parecían esperarla. Esa noche no lo sabía, pero entre esas flores marchitas y el silencio de una anciana, un niño real, de mirada limpia y pasado entrelazado al suyo, le mostraría que la vida aún podía florecer. La madrugada cortaba como vidrio. Cada gota de lluvia que golpeaba el rostro de Clara parecía susurrar las mismas palabras que había escuchado durante años. No vales nada. Nadie te va a querer. No tienes a dónde ir. Pero esa noche, con los ojos verde esmeralda brillando entre lágrimas y determinación, Clara por primera vez no les creyó. Sus pasos resonaban contra el asfalto mojado, cada uno alejándola más de esa casa donde había perdido su voz, su risa y casi su alma. La maleta pequeña que cargaba no pesaba por lo que llevaba adentro, sino por todo lo que había decidido dejar atrás. Sus manos, marcadas por años de cocinar para alguien que jamás agradeció un plato, temblaban más por la liberación que por el frío. El autobús nocturno la recibió como un refugio de metal y asientos gastados. Clara se acurrucó junto a la ventana, observando cómo las luces de su antigua ciudad se desvanecían como estrellas que se apagan al amanecer. No tenía un destino. Solo sabía que cada kilómetro la llevaba hacia una versión de sí misma que había olvidado que existía. Durmió intermitentemente, despertándose cada vez que el autobús se detenía. En algún momento de la madrugada, cuando ya no quedaban más pasajeros que ella y un anciano que murmuraba oraciones en voz baja, el conductor anunció: «Última parada, señora, San Miguel de las Flores». Clara bajó sin pensarlo. Algo en el nombre del pueblo le susurró una promesa que no sabía interpretar. Clara bajó sin pensarlo. Algo en el nombre del pueblo le susurró una promesa que no sabía interpretar. Las montañas rodeaban el lugar como brazos protectores, y aunque el amanecer apenas empezaba a teñir el cielo de colores suaves, Clara sintió una extraña sensación de haber llegado a casa. Las calles empedradas brillaban por la lluvia reciente, y el silencio era tan distinto al de su antigua vida. Este silencio tenía esperanza. Caminó lentamente por la calle principal, observando las casas de adobe con ventanas de madera pintada y jardines pequeños que se asomaban tras portones de hierro forjado. Pero fue una casa en particular la que le robó la respiración, antigua, de paredes color tierra, con un jardín que alguna vez debió haber sido magnífico, pero que ahora parecía un suspiro marchito. Las flores que asomaban entre la maleza tenían un aspecto melancólico, como si llevaran años esperando que alguien las rescatara del abandono. Los rosales silvestres se habían enredado entre sí, creando un laberinto de espinas y pétalos secos. Pero Clara, con ojos que habían aprendido a ver belleza en la devastación, notó algo más. La estructura de ese jardín hablaba de amor. Alguien había plantado cada semilla con cuidado, había diseñado cada sendero con intención. Mientras observaba, hipnotizada por la melancolía hermosa del lugar, una voz suave la sobresaltó. «¿Te encuentras bien, hija?». Clara alzó la vista y vio en la ventana a una mujer mayor, de cabello blanco largo como cascada de plata y ojos grises profundos que parecían haber visto demasiado mundo. La anciana tenía una fragilidad aparente que contrastaba con la firmeza de su mirada. Perdón por quedarme viendo su jardín». Clara bajó la cabeza, avergonzada. «Es hermoso, incluso así». La mujer mayor sonrió con una tristeza que Clara reconoció inmediatamente. Era la sonrisa de quien ha perdido algo importante y ha aprendido a vivir con esa ausencia. «Se llamaba doña Emilia», dijo la anciana, refiriéndose a sí misma. «Y hace mucho que nadie dice que mi jardín es hermoso. ¿Cómo te llamas?» «Clara». «Clara, como el agua limpia». Doña Emilia estudió el rostro cansado de la mujer frente a su casa. «Vienes de lejos, ¿verdad? Tienes esa mirada de quien ha caminado más de lo que debería».
Clara asintió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla. Había algo en la voz de esa mujer que le recordaba a la abuela que perdió de niña, la única persona que la había hecho sentir segura en el mundo. «No tengo a dónde ir», susurró Clara, con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Doña Emilia cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo que Clara no podía oír. Cuando los abrió tenían un brillo distinto. «Tengo una habitación extra, y hace años que este jardín necesita a alguien que lo entienda». La anciana hizo una pausa, midiendo sus palabras. «Puedes quedarte, Clara, pero tengo una condición». Clara levantó la mirada esperando. «Tienes que prometerme que vas a cuidar del jardín, no solo regarlo o cortar la maleza, cuidarlo de verdad, como si fuera un ser vivo que ha estado esperando mucho tiempo a que alguien regrese». En ese momento, Clara sintió algo que hacía años no experimentaba, la sensación de que el universo conspiraba a su favor. El jardín abandonado, la mujer de ojos grises, el pueblo con nombre de Flores. Todo parecía parte de un plan que ella no había escrito, pero que la estaba llamando a participar. «Lo prometo», dijo Clara, y por primera vez en años, una promesa salió de sus labios sin miedo. Y así comenzó una historia que te tocará el alma de formas que no imaginas. Porque a veces, cuando escapamos del dolor, no estamos huyendo. Estamos siendo guiadas hacia el lugar donde nuestro corazón puede volver a latir sin miedo. Si sientes que esta historia ya está llegando a un lugar profundo de tu ser, te invito a darle me gusta y suscribirte, porque juntas vamos a descubrir cómo un jardín abandonado puede convertirse en el escenario del milagro más hermoso. Y por favor cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que una decisión dolorosa te llevó exactamente a donde necesitabas estar? Los primeros días en casa de doña Emilia transcurrieron como una danza silenciosa entre dos mujeres que habían aprendido a caminar de puntillas alrededor del dolor. Clara se instaló en la habitación pequeña que daba al jardín trasero, un cuarto sencillo con una cama de hierro forjado, una cómoda antigua y una ventana que enmarcaba perfectamente la devastación hermosa que se extendía más allá del vidrio. Cada mañana, Clara despertaba antes del amanecer y se preparaba una taza de té que bebía sentada en el borde de la ventana, observando cómo la luz del sol iba revelando los secretos del jardín. Y cada día descubría algo nuevo en ese laberinto de abandono y promesa. Había zonas donde se adivinaba que alguna vez crecieron verduras, pequeños surcos que la naturaleza había borrado parcialmente, pero que aún guardaban la memoria de manos cuidadosas. En una esquina, un limonero viejo extendía ramas nudosas hacia el cielo, como si todavía esperara que alguien viniera a recoger sus frutos. Y cerca del muro de piedra que separaba el jardín de la montaña, Clara descubrió algo que le robó el aliento. Un rosal de flores blancas que, a pesar de los años de descuido, aún luchaba por florecer. «Era de mi nuera», dijo doña Emilia una tarde, apareciendo silenciosamente detrás de Clara, mientras ella examinaba las ramas espinosas. Decía que las rosas blancas le recordaban a las novias que nunca tuvo oportunidad de ser. Clara se volvió hacia la anciana, intrigada por la melancolía que tiñó esas palabras. «¿Tu nuera?». Doña Emilia desvió la mirada, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Sus dedos juguetearon distraídamente con algo que llevaba al cuello, un colar antiguo de eslabones pequeños que Clara no había notado antes. Era una mujer hermosa, de corazón noble. Su voz se volvió casi un susurro. Pero la vida a veces nos quita las cosas más preciadas cuando menos lo esperamos. Clara notó cómo las manos de la anciana se cerraron en puños pequeños y decidió no preguntar más. Había aprendido que algunas heridas necesitan tiempo antes de poder ser tocadas con palabras. En lugar de insistir, Clara se dedicó a trabajar. Comenzó por la maleza más fácil, arrancando hierbas que habían crecido sin control entre los rosales. Sus manos, que durante años solo habían conocido el miedo de romper algo que provocara una explosión de ira, ahora redescubrían el placer de crear en lugar de destruir. Cada tarde, después del trabajo, Clara se sentaba en el pequeño banco de piedra que había limpiado cerca del limonero y observaba el progreso. No era mucho,
algunas zonas despejadas, algunos senderos que comenzaban a definirse, pero había algo profundamente sanador en ver cómo el jardín respondía a su cuidado. Una tarde, mientras regaba los rosales con la manguera vieja que había encontrado en el cobertizo, Clara sintió una extraña sensación de estar siendo observada. Se volvió hacia la casa, pensando que doña Emilia la estaba mirando desde alguna ventana, pero todas estaban vacías. Fue entonces cuando notó una sombra que se movía rápidamente detrás del muro de piedra. Se acercó con curiosidad, pero para cuando llegó al lugar no había nadie. Solo el silencio de la montaña y el susurro del viento entre los árboles. Pero en el suelo, entre las hojas secas, algo brilló al sol, un pequeño auto de juguete, de metal azul desteñido, con una de las ruedas casi desprendida. Clara lo recogió con cuidado, sintiendo el peso de los años en sus manos. No era un juguete reciente. Tenía esa pátina del tiempo y del amor que solo adquieren las cosas que han sido muy queridas. Se lo mostró a doña Emilia esa noche, durante la cena silenciosa que compartían frente a la televisión. ¿Reconoces esto?, preguntó Clara, extendiendo el auto hacia la anciana. Doña Emilia se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegó a derramar, y Clara se arrepintió inmediatamente de haber preguntado. «Perdón, no debí. Era de mi nieto», dijo doña Emilia con voz quebrada. «Lo enterró en algún lugar del jardín durante su última visita. Dijo que así, aunque él no estuviera, una parte suya siempre viviría aquí». Clara sintió cómo el corazón se le encogía. Ahora entendía por qué el jardín había sido abandonado, por qué doña Emilia había cerrado las cortinas de su vida como quien cierra las páginas de un libro demasiado doloroso de leer. «¿Hace mucho que no lo ves?», preguntó Clara con suavidad. «Demasiado». La anciana tomó el auto con manos temblorosas. «Su padre y yo tuvimos diferencias. Él decidió que era mejor que su hijo no viniera más. Y yo no supe luchar lo suficiente. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana, observando el jardín bajo la luna llena, preguntándose cuántos tesoros más estarían enterrados entre esas plantas, cuántas memorias esperaban ser rescatadas junto con las flores. Y fue entonces cuando lo vio, una silueta pequeña que se movía entre los rosales, como si conociera cada sendero de memoria. Clara contuvo la respiración. No era una sombra ni una ilusión. Era un niño real de unos 8 o 9 años que caminaba por el jardín como si fuera suyo. Se acercó al limonero, tocó las ramas con familiaridad y luego se quedó inmóvil frente al rosal de flores blancas. Cuando Clara parpadeó para asegurarse de que no estaba soñando, el niño se había ido. Pero en el lugar exacto donde había estado parado, el rosal parecía más vivo, como si su presencia hubiera despertado algo que llevaba años dormido. Al día siguiente, Clara no mencionó lo que había visto, pero comenzó a notar pequeños signos, flores que aparecían ligeramente movidas de lugar, huellas pequeñas en la tierra húmeda y una extraña sensación de que el jardín tenía vida propia, especialmente al atardecer. Y fue durante una de esas tardes doradas, mientras Clara podaba las ramas secas del limonero, cuando finalmente lo vio con claridad. Un niño de cabello castaño claro y ojos que le recordaron inmediatamente a doña Emilia, observándola desde el portón de hierro forjado que daba a la calle. Sus miradas se encontraron por un instante que pareció eterno. El niño no mostró miedo ni sorpresa, solo una curiosidad antigua, como si hubiera estado esperando mucho tiempo a que alguien como Clara apareciera en su jardín secreto. Y antes de que Clara pudiera moverse o hablar, el niño le sonrió con una tristeza que no correspondía a su edad y desapareció corriendo por la calle empedrada, dejando tras de sí una pregunta que cambiaría todo. ¿Quién era ese niño que conocía el jardín mejor que nadie? ¿Y por qué doña Emilia nunca había mencionado que seguía visitándolos? Durante los días siguientes, Clara se descubrió esperando. Cada vez que trabajaba en el jardín, sus ojos se desviaban hacia el portón, buscando esa silueta pequeña que se había grabado en su memoria como una aparición tanto real como imposible. Y como si el universo hubiera escuchado su silencioso deseo, el niño regresó. Esta vez llegó durante la hora del almuerzo,
cuando doña Emilia descansaba en su habitación y Clara aprovechaba para plantar las semillas de girasol que había comprado en el mercado del pueblo. El sonido de pequeños pasos sobre las piedras la hizo alzar la vista, y allí estaba él, mismo cabello castaño despeinado por el viento, mismos ojos grises profundos, pero esta vez con una expresión menos tímida. «Hola», dijo Clara con suavidad, sin moverse de su posición arrodillada junto al surco de tierra. «No quiero asustarte». El niño se aferró a los barrotes del portón, balanceándose levemente de un pie al otro. «No me das miedo», respondió con una voz clara que contrastaba con su aire reservado. «Solo no sabía si querías que viniera». «Siempre eres bienvenido», dijo Clara, sorprendiéndose por la verdad instantánea de esas palabras. «Este jardín parece conocerte mejor de lo que me conoce a mí». Una sonrisa pequeña pero genuina iluminó el rostro del niño. «¿Puedo pasar?». Clara asintió, y el niño empujó el portón con la familiaridad de quien había hecho ese gesto miles de veces. Se acercó lentamente, observando los cambios que Clara había hecho, las áreas despejadas, los senderos que comenzaban a definirse, las flores que empezaban a levantar la cabeza hacia el sol. «Está quedando como antes», murmuró, más para sí mismo que para Clara. «¿Como antes?». El niño se sentó en el suelo junto a ella, sin importarle que su ropa se ensuciara de tierra. «Cuando era pequeño, mi abuela y yo plantábamos juntos. Ella me enseñó que cada planta tiene su momento para crecer y que hay que ser paciente». Sus ojos se nublaron con un recuerdo. «Pero después ya no pude venir más». Clara sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. La palabra «abuela» había caído entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas de significado que ella apenas empezaba a comprender. «¿Cómo te llamas?», preguntó Clara, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. «Mateo», dijo él arrancando una hoja de pasto distraídamente. «¿Y usted?». «Clara». «Pero no me digas usted, por favor. Solo Clara». Mateo sonrió otra vez, esta vez más ampliamente. «Mi papá dice que es importante ser respetuoso con los adultos, pero está bien, Clara». Trabajaron juntos durante una hora en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mateo demostró conocer el jardín con una intimidad que solo viene del amor profundo. Sabía exactamente dónde estaba el grifo que no se veía desde la casa, recordaba qué plantas necesitaban más sombra, incluso encontró una pequeña pala que Clara había buscado durante días. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó Clara mientras él la ayudaba a trasplantar unas margaritas. Mateo se puso tenso, como si la pregunta lo hubiera devuelto a una realidad que prefería evitar. «No debería», susurró. «Papá no sabe que vengo. Él cree que estoy en casa de mi amigo Diego después de la escuela. ¿Por qué no debería venir?». El niño guardó silencio por un momento tan largo que Clara pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz sonaba mayor de lo que correspondía a sus 8 años. «Papá y la abuela se pelearon hace 3 años. Fue mi culpa». «¿Tu culpa?». Clara dejó de trabajar y se volvió hacia él completamente. «¿Cómo puede ser culpa de un niño?». «Porque yo quería quedarme a vivir aquí con la abuela. Le dije a papá que aquí me sentía más feliz, que el jardín era como mi casa de verdad». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Papá se puso muy triste y muy enojado. Dijo que si yo no quería estar con él, entonces era mejor que no viniera más. Clara sintió cómo la historia se completaba en su corazón, como las piezas de un rompecabezas doloroso. La pelea entre doña Emilia y su hijo, el abandono del jardín, la tristeza que habitaba esa casa como un fantasma invisible, todo había comenzado con las palabras inocentes de un niño que solo había expresado donde se sentía amado. «¿Y tu abuela? ¿Sabes que vienes?». Mateo negó con la cabeza. «Creo que me ve a veces desde la ventana, pero nunca sale, y yo no sé si ella quiere verme. Tal vez también está enojada conmigo». En ese momento, Clara entendió por qué el jardín la había llamado, por qué doña Emilia la había invitado a quedarse con esa condición tan específica. No se trataba solo de cuidar plantas. Se trataba de curar una herida familiar que había convertido un lugar de amor en un territorio de silencio. «¿Quieres que te cuente un secreto?», dijo Clara,
acercándose más a Mateo. El niño asintió con ojos brillantes. Tu abuela habla de ti todos los días. Cuando encontré tu auto de juguete, se le llenaron los ojos de lágrimas de felicidad, no de tristeza. Y cada vez que mira hacia el jardín, veo en su cara la esperanza de verte aparecer por ese portón. ¿De verdad? Te lo prometo. Los adultos a veces somos muy tontos, Mateo. Nos peleamos y nos lastimamos por orgullo, pero eso no significa que dejemos de amarnos. Mateo se quedó pensativo, procesando esta revelación. Luego, como si hubiera tomado una decisión importante, se levantó y corrió hacia el cobertizo. Clara lo siguió con curiosidad y lo encontró rebuscando en una esquina llena de herramientas viejas y macetas rotas. «Aquí está», exclamó, sacando un cuaderno pequeño de tapas azules desteñido por el tiempo. Se lo entregó a Clara con manos temblorosas. Cuando ella lo abrió, encontró página tras página de dibujos hechos con lápices de colores. El jardín en todo su esplendor, la casa vista desde diferentes ángulos y en el centro del cuaderno, una hoja que la hizo contener la respiración. Era un dibujo de 3 personas, una mujer mayor de cabello blanco, un niño pequeño y entre ellos el espacio en blanco de una figura que había sido borrada cuidadosamente. En la esquina inferior, con letra infantil pero clara, estaba escrito: «Mi familia de antes. Se suponía que mi mamá estaría ahí», explicó Mateo, señalando el espacio vacío. «Pero ella se fue cuando yo era muy pequeño. Papá dice que no volvió porque no nos quería lo suficiente». Clara cerró el cuaderno con cuidado, sintiendo el peso de todas las historias no contadas que habitaban esa casa. «¿Sabes qué creo, Mateo? Creo que tal vez ha llegado el momento de que algunas historias tristes tengan un final diferente». El niño la miró con ojos llenos de una esperanza que era demasiado grande para su pequeño cuerpo. «¿Crees que puedo volver a hablar con mi abuela?» «Creo que tu abuela está esperando exactamente eso», respondió Clara. «Pero primero necesito pedirte algo». «¿Qué cosa? ¿Puedes venir mañana a la misma hora? Tengo un plan». Mateo asintió vigorosamente, y por primera vez desde que Clara lo había conocido, el niño parecía verdaderamente como debería ser, lleno de vida, expectativa y la certeza de ser amado. Mientras lo veía alejarse por la calle empedrada, Clara supo que al día siguiente comenzaría la parte más delicada de su misión en ese lugar. No había venido solo a curar un jardín. Había venido a curar una familia que se había roto por las mismas razones que ella había huido de la suya, por no saber cómo amar sin lastimar, por no entender que los corazones, como las plantas, a veces necesitan ser podados para poder florecer de nuevo. Esa noche, Clara no cenó frente al televisor como había sido su costumbre durante las últimas semanas. En lugar de eso, se sentó frente a doña Emilia en la pequeña mesa de la cocina, donde la luz cálida de la lámpara creaba un círculo íntimo entre ellas. Había llegado el momento de las conversaciones que duelen antes de sanar. «Doña Emilia», comenzó Clara, eligiendo cada palabra con cuidado. «Conocí a alguien en el jardín hoy». La anciana, que estaba cortando un pedazo de pan casero, se detuvo completamente. Sus manos quedaron suspendidas en el aire, y Clara vio cómo un temblor casi imperceptible las recorrió. «¿Alguien?», preguntó doña Emilia con voz neutra, pero sus ojos grises se habían llenado de una mezcla de esperanza y terror. «Un niño hermoso, de ojos como los tuyos, se llama Mateo». El pedazo de pan cayó al suelo. Doña Emilia cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera preparándose para recibir un golpe que había estado esperando durante años. «¿Cómo estaba?», susurró. Y en esas palabras Clara escuchó todo el amor de una abuela que había sido forzada a amar desde la distancia. Triste, hermoso y triste, y lleno de amor por ti y por este lugar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de doña Emilia sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. No debería venir aquí. Su padre dejó muy claro que era mejor así. «¿Pero qué pasó realmente, doña Emilia?». Clara extendió su mano sobre la mesa, cubriendo los dedos temblorosos de la anciana. «Mateo me contó su versión, pero siento que hay más historia de la que un niño de 8 años puede entender». Doña Emilia se levantó lentamente
y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde la luna llena convertía cada planta en una silueta plateada. Mi hijo Carlos es un buen hombre, Clara, un padre dedicado que hace lo mejor que puede. Su voz sonaba lejana, como si estuviera contando la historia de otra persona, pero cuando la esposa lo dejó, algo se rompió dentro de él. Mateo tenía apenas 4 años. Clara esperó en silencio, sabiendo que interrumpir sería como detener un río que finalmente había encontrado su cauce. Carlos trabajaba día y noche para mantenerlos a ambos. Mateo pasaba las tardes aquí, conmigo. Plantábamos, cocinábamos, inventábamos cuentos. Este jardín era nuestro mundo secreto. Una sonrisa fantasmal cruzó el rostro de la anciana. Ese niño florecía aquí como las flores que cuidábamos juntos. ¿Y qué cambió? Un día, Mateo le dijo a Carlos que quería vivir aquí para siempre, que conmigo se sentía más feliz, más seguro. Doña Emilia se volvió hacia Clara, y su rostro estaba marcado por una culpa antigua. Carlos lo interpretó como que yo le había llenado la cabeza de ideas, que yo estaba tratando de quitarle a su hijo como su esposa ya se lo había quitado a él. Clara sintió cómo se le encogía el corazón al imaginar esa escena. Un padre herido interpretando las palabras inocentes de su hijo como una traición, y un niño sin entender por qué expresar su amor había causado tanto dolor. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Lo que toda mujer que ha perdido demasiado, me defendí mal. Le grité a Carlos que él nunca había sabido escuchar a su hijo, que trabajaba tanto que no se daba cuenta de lo que Mateo realmente necesitaba. Doña Emilia se cubrió el rostro con las manos. Dije cosas terribles, Clara, cosas que venían del dolor de verlo lastimar a ese niño con su inseguridad. ¿Y él qué respondió? Que si yo creía que era mejor abuela que él padre, entonces podía quedarme con mis plantas y mis recuerdos, que no iba a permitir que confundiera más a Mateo, haciéndole creer que este era su verdadero hogar. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Clara podía ver la escena completa ahora. 2 adultos heridos usando a un niño inocente como campo de batalla para sus propias inseguridades y miedos. ¿Y desde entonces no has vuelto a hablar con él? Han pasado 4 años, Clara. 4 años en los que he visto crecer a mi nieto solo desde la distancia cuando camina por la calle para ir a la escuela. 4 años imaginando cómo sería su risa, si aún le gustan las historias que inventábamos juntos, si todavía recuerda las canciones que cantábamos mientras regábamos las flores. Clara se acercó a la anciana y la abrazó con la ternura que habría querido recibir durante todos los años que vivió con miedo. Doña Emilia, ¿sabes qué me dijo Mateo hoy? La anciana negó con la cabeza, sin separarse del abrazo. Me dijo que creía que tú estabas enojada con él, que tal vez no querías verlo porque la pelea había sido su culpa. Un sollozo profundo sacudió el cuerpo frágil de doña Emilia. Dios mío, ese niño cargando con una culpa que no es suya. Los dos están cargando culpas que no son suyas, dijo Clara con firmeza. Carlos está cargando el miedo de perder a su hijo como perdió a su esposa. Tú estás cargando la culpa de haber dicho la verdad en el momento equivocado. Y Mateo está cargando la responsabilidad de una guerra entre adultos que comenzó mucho antes de que él naciera. Doña Emilia se separó del abrazo y miró a Clara con ojos nuevos, como si estuviera viendo por primera vez a la mujer que había aparecido en su puerta hacía semanas. ¿Por qué te importa tanto, Clara? ¿Por qué una mujer que acabas de conocer querría meterse en este lío de familia rota? Clara guardó silencio por un momento, buscando las palabras exactas para una verdad que ella misma apenas estaba descubriendo. Porque toda mi vida huí de los conflictos. Durante años, cada vez que había una confrontación, yo me hacía pequeña, me disculpaba, trataba de desaparecer. Su voz se volvió más firme. Y al final, esa cobardía me costó años de mi vida, viviendo con alguien que me lastimaba porque yo no sabía pelear por lo que merecía. Y ahora sé que a veces tienes que pelear, pero no contra las personas que amas. Tienes que pelear contra el miedo, contra el orgullo, contra las voces que te dicen que es mejor quedarse callada antes que arriesgarse a ser feliz. Doña Emilia tomó las manos de Clara entre las suyas, y por primera vez desde que se conocían,
Clara vio en esos ojos grises la fuerza que había estado escondida debajo de la fragilidad aparente. ¿Qué propones que hagamos? Primero, que mañana le digas a Mateo que puede venir al jardín cuando quiera, que nunca, nunca has estado enojada con él. ¿Y después? Después que escribas una carta a Carlos, no para disculparte por amar a su hijo, sino para invitarlo a construir algo nuevo, para decirle que ustedes dos son todo lo que Mateo tiene, y que él merece tener a ambos sin tener que elegir. Doña Emilia asintió lentamente, y Clara vio cómo la decisión se solidificaba en su rostro como metal que se enfría y adquiere forma. ¿Y si Carlos no quiere escuchar? Entonces al menos habrás hecho todo lo que estaba en tus manos, y Mateo crecerá sabiendo que su abuela luchó por él, no que se rindió sin intentarlo. Esa noche, Clara se quedó despierta escuchando el sonido de doña Emilia escribiendo en la mesa de la cocina, página tras página, borrando, reescribiendo, buscando las palabras exactas que pudieran construir un puente sobre 4 años de silencio. Y mientras escuchaba el rasguño de la pluma sobre el papel, Clara entendió algo que le cambió la perspectiva de toda su vida. No había venido a ese pueblo a esconderse de su pasado. Había venido a aprender cómo se lucha por el amor sin lastimar, cómo se defiende la felicidad sin destruir a otros en el proceso. Al día siguiente, cuando Mateo apareciera por el portón del jardín, encontraría algo que había estado esperando durante 4 años. Una abuela lista para pelear por recuperarlo y una mujer que había aprendido que a veces el destino no es algo que nos sucede, sino algo que tenemos el valor de crear con nuestras propias manos. La carta había quedado perfecta después de 5 intentos. Doña Emilia la había escrito y reescrito durante toda la noche, buscando el equilibrio exacto entre disculpa y dignidad, entre súplica e invitación. Cuando Clara la leyó esa mañana, sintió que cada palabra había sido elegida como quien selecciona las semillas más prometedoras para plantar en tierra fértil. Carlos, hijo mío, han pasado 4 años desde que el orgullo se interpuso entre nosotros, y cada día me arrepiento más de las palabras que te dije movida por el dolor. No escribo para pedirte perdón por amar a Mateo, porque eso nunca será un error. Escribo para pedirte perdón por no haber sabido decirte que admiraba al padre en el que te habías convertido, incluso cuando yo no estaba de acuerdo con todas tus decisiones. Tu hijo es extraordinario, Carlos, y eso es porque tú lo has criado con amor, pero los niños necesitan raíces que vengan de muchos lugares para crecer fuertes. Te invito a que vengamos juntos una tarde, para que veas que este jardín no es competencia para tu hogar, es el complemento que Mateo necesita para ser completamente feliz. Con todo mi amor y mi esperanza, mamá. Mateo llegó al jardín exactamente a la misma hora que el día anterior, pero esta vez su rostro mostraba una ansiedad que no había estado ahí antes. Clara lo esperaba sentada en el banco de piedra, y cuando él se acercó, ella pudo ver que había estado llorando. ¿Qué pasó, pequeño? Papá me vio ayer cuando me iba de aquí. Mateo se sentó junto a ella, acurrucándose como un animal asustado. No me gritó, pero se puso muy triste. Me preguntó si yo había estado viniendo a escondidas. Clara sintió cómo se le aceleró el corazón. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que venía porque extrañaba mucho a la abuela y el jardín, pero que no sabía cómo decírselo sin lastimarlo. Mateo alzó sus ojos grises hacia Clara. Se quedó muy callado por mucho tiempo. Después me dijo que hoy podía venir, pero que después tendríamos que hablar. En ese momento, como si hubiera estado esperando su entrada, doña Emilia apareció en la puerta trasera de la casa. Llevaba puesto su vestido azul más bonito, el que Clara solo había visto colgado en el armario, y su cabello blanco estaba peinado en una trenza suelta que le caía sobre el hombro. Mateo se quedó inmóvil, como si no pudiera creer que finalmente estaba viendo a su abuela fuera de sus sueños. «Hola, mi nieto hermoso», dijo doña Emilia con una voz que temblaba de emoción contenida. «¿Abuela?» La voz de Mateo se quebró. «¿No estás enojada conmigo?» Doña Emilia se acercó lentamente y se arrodilló frente a él, tomando su pequeño rostro entre sus manos arrugadas. «Nunca, nunca he estado enojada contigo, ni un solo día de estos 4 años. He estado triste, he estado asustada, he estado sola,
pero nunca enojada con el nieto más perfecto que Dios pudo haberme regalado. Mateo se lanzó a sus brazos con la desesperación de quien finalmente encuentra el hogar que había perdido. Clara observó desde su lugar en el banco, sintiéndose testigo de un milagro que ella misma había ayudado a crear. ¿De verdad puedo quedarme?, preguntó Mateo sin soltarla. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, mi amor. Y si tu papá está de acuerdo, tal vez podemos volver a hacer cosas juntos, como antes, pero mejor. Clara se levantó discretamente, sintiendo que ese momento les pertenecía solo a ellos. Pero Mateo la detuvo con su voz. Clara, no te vayas. Tú hiciste que esto pasara. Doña Emilia alzó la vista hacia Clara con ojos llenos de gratitud. Es cierto, esta mujer extraordinaria me ayudó a recordar que el amor verdadero no se rinde sin pelear. Los tres pasaron la tarde trabajando juntos en el jardín y Clara se sorprendió de lo natural que se sentía esa dinámica. Mateo le mostraba a su abuela todos los cambios que Clara había hecho, explicándole con orgullo cómo habían rescatado cada zona. Doña Emilia compartía memorias de cómo había sido cada área en su época de esplendor, y juntos planeaban cómo podía ser en el futuro. Podríamos poner girasoles aquí, sugería Mateo, señalando un espacio soleado, y tal vez algunas hierbas aromáticas allí, para que Clara pueda cocinar con cosas frescas, añadía doña Emilia. Clara se sintió incluida en esos planes futuros de una manera que le llenó el corazón de una calidez que había olvidado que existía. Por primera vez en años, se vio a sí misma no solo sobreviviendo, sino floreciendo. Cerca de las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a crear sombras largas entre las plantas, el sonido de pasos en la calle empedrada los alertó de una presencia. Los tres se volvieron hacia el portón y Clara vio cómo doña Emilia se tensaba ligeramente. Un hombre de aproximadamente 45 años se había detenido frente al jardín. Tenía los mismos ojos grises de Mateo y doña Emilia, pero su rostro mostraba el cansancio de quien ha cargado responsabilidades demasiado pesadas durante demasiado tiempo. Llevaba puesto un uniforme de trabajo manchado de grasa, y Clara adivinó que había venido directamente desde su empleo. ¿Papá? Mateo se acercó tímidamente al portón. Carlos observó la escena, su hijo con tierra en las manos y felicidad genuina en el rostro, su madre con el vestido bonito y una expresión entre esperanzada y temerosa, y una mujer desconocida que los observaba desde una distancia respetuosa. «Recibí tu carta, mamá», dijo Carlos finalmente, sin entrar al jardín pero tampoco alejándose. «¿Y?», susurró doña Emilia. Carlos estudió el jardín con ojos que Clara reconoció. Era la misma mirada con la que ella había observado ese lugar la primera vez. La mirada de alguien que puede ver la belleza escondida debajo del abandono. Está hermoso, diferente de como lo recordaba, pero hermoso. Clara lo cuidó, dijo Mateo con orgullo, y la abuela y yo la ayudamos. Carlos dirigió su atención hacia Clara por primera vez. ¿Usted es Clara? Ella asintió, acercándose al grupo pero manteniendo una distancia que permitiera a la familia tener su momento. Gracias, dijo Carlos simplemente. No sé qué hizo usted, pero hace meses que no veía a mi hijo tan completo. Solo ayudé a que las personas que se aman recordaran cómo hacerlo sin lastimarse, respondió Clara. Carlos miró a su madre por un largo momento, y Clara vio cómo años de resentimiento luchaban contra el amor que nunca se había ido. ¿Podemos intentar de nuevo?», preguntó doña Emilia, con una vulnerabilidad que rompía el corazón. «Pero con reglas diferentes esta vez», dijo Carlos, «sin competencias sobre quién lo ama más, sin usar a Mateo para pelear nuestras propias batallas. Sin competencias», acordó doña Emilia, «solo una familia que trata de entender cómo amar mejor». Mateo tomó la mano de su padre y la mano de su abuela, creando un puente humano entre ellos. «Papá, ¿puedo venir aquí después de la escuela algunas veces?». Carlos miró el jardín una vez más, después a su madre y finalmente a su hijo. «¿Puedes venir aquí después de la escuela? Si prometes que siempre me vas a contar dónde estás». «Lo prometo». Y Carlos dirigió su mirada hacia doña Emilia. «Si la abuela promete que va a venir a cenar a casa los domingos».
Una sonrisa transformó completamente el rostro de la anciana. Es una promesa. Mientras observaba esta reconciliación, Clara sintió una paz profunda asentarse en su corazón. No era solo que hubiera ayudado a reunir a una familia, era que en el proceso había descubierto algo sobre sí misma que nunca había sabido. Tenía la capacidad de curar, de construir, de crear armonía donde antes había dolor. Esa noche, después de que Carlos y Mateo se fueran con planes de regresar al día siguiente para plantar los girasoles, Clara y doña Emilia se sentaron en el jardín bajo las estrellas. ¿Sabes qué pienso, Clara? ¿Qué? Que tal vez tú no viniste aquí para cuidar mi jardín. Tal vez viniste para que mi jardín te cuidara a ti. Clara sonrió, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en todo su ser. Creo que tienes razón. Creo que este lugar me estaba esperando tanto como yo lo estaba buscando. ¿Y ahora qué? ¿Te quedarás? Clara alzó la vista hacia las estrellas, sintiendo por primera vez en años que el futuro no era algo que temer, sino algo que crear. Me quedaré todo el tiempo que me necesites. Este jardín, esta familia, ya son míos también. Y mientras las flores nocturnas liberaban su fragancia en el aire cálido de la noche, Clara supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo, no solo un refugio del dolor, sino un lugar donde su propia capacidad de amar podía florecer sin miedo. 3 meses después, el jardín de doña Emilia se había convertido en algo que superaba incluso los recuerdos más hermosos de su época dorada. Los girasoles que Mateo había sugerido crecían altos y orgullosos, siguiendo la trayectoria del sol con una devoción que Clara encontraba poética. Las hierbas aromáticas que doña Emilia había plantado llenaban el aire con fragancias que convertían cada visita al jardín en una experiencia sensorial completa. Y en el centro de todo, el rosal de flores blancas que una vez había plantado la nuera perdida florecía con una exuberancia que parecía celebrar el amor recuperado. Los domingos se habían convertido en tradición sagrada. Carlos llegaba después del almuerzo con Mateo y los 4 trabajaban en el jardín hasta que el atardecer los llamaba a la mesa de la cocina para una cena que duraba horas, llena de conversaciones, risas y planes futuros. Clara había descubierto que Carlos era un hombre profundamente bueno, solo que había estado cargando miedos demasiado grandes para su corazón solitario. Una tarde de domingo particularmente hermosa, mientras Clara y doña Emilia preparaban agua fresca con hierbas del jardín, Mateo llegó corriendo desde el fondo del terreno con algo brillante en las manos. «Miren lo que encontré enterrado junto al limonero», gritó con esa emoción que solo los niños pueden generar por descubrimientos que los adultos llamarían casualidades. En sus pequeñas manos sucias de tierra sostenía una pequeña caja de metal, oxidada pero aún hermosa, decorada con flores grabadas que el tiempo había suavizado pero no borrado. «¿Qué es eso, mi amor?», preguntó doña Emilia, limpiándose las manos en el delantal antes de examinar el tesoro. «No lo sé, pero tiene algo adentro. Se siente pesado». Clara se acercó, intrigada. Había algo familiar en esa caja, aunque no podía identificar exactamente qué. «¿Podemos abrirla?». Doña Emilia tomó la caja con manos temblorosas. La tapa estaba un poco pegada por la humedad y el tiempo, pero se dio con un pequeño clic metálico. Cuando finalmente se abrió, los 3 se quedaron en silencio. Adentro había fotografías. Fotografías que contaban la historia completa de esa familia de una manera que las palabras nunca podrían. La primera foto mostraba a una mujer joven de sonrisa radiante, parada en el mismo jardín, pero en su época de máximo esplendor. Sostenía un bebé en brazos, y a su lado estaba un Carlos mucho más joven, con ojos llenos de la esperanza que solo viene con el primer hijo. «Es Sofía», susurró doña Emilia, «la mamá de Mateo». Mateo tomó la fotografía con cuidado reverencial. Ella me quería». Carlos, que había llegado justo a tiempo para escuchar la pregunta, se acercó lentamente. Su rostro palideció al ver la imagen. «¿De dónde salió eso?». «Mateo la encontró enterrada junto al limonero», explicó Clara suavemente. Carlos se sentó pesadamente en el banco de piedra, como si las piernas hubieran dejado de sostenerlo. «Yo enterré esa caja hace años, después de que Sofía se fuera.
¿Por qué la enterraste, papá? Carlos guardó silencio por un largo momento, luchando con memorias que había tratado de mantener sepultadas junto con esa caja, porque dolía demasiado mirar esas fotos, porque quería protegerte de preguntas sobre alguien que nos había abandonado. Doña Emilia se acercó a su hijo y puso una mano suave en su hombro. Carlos, hijo, ¿nunca le contaste a Mateo la verdad sobre su madre? ¿Qué verdad? La voz de Mateo sonaba pequeña, pero Clara detectó en ella una fuerza nueva, como si estuviera preparándose para escuchar algo importante. Carlos alzó la vista hacia su madre, después hacia Clara y finalmente hacia su hijo. Clara vio el momento exacto en que tomó la decisión de confiar en la verdad por primera vez. Tu mamá no nos abandonó porque no nos quisiera, Mateo. Tu mamá se enfermó cuando tú tenías 4 años. Una enfermedad muy grave que los doctores no pudieron curar. El silencio que siguió fue tan profundo que Clara pudo escuchar el latido de su propio corazón. ¿Mi mamá murió? Sí, mi amor. Y yo no supe cómo decírtelo de una manera que no te lastimara. Entonces inventé la historia de que se había ido, pensando que sería más fácil para ti entender. Mateo procesó esta información con la seriedad de un adulto en el cuerpo de un niño de 8 años. Pero eso me hizo creer que ella no me quería. Lo sé, y me he arrepentido de esa mentira cada día desde entonces. Clara sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a padre e hijo navegando juntos por una verdad dolorosa pero necesaria. ¿Por eso enterraste las fotos? Porque cada vez que te veía mirarlas, sabía que tenías preguntas que yo no sabía cómo responder sin mentirte más. Mateo siguió examinando las fotografías. Había varias de su madre en el jardín, plantando, regando, sonriendo junto a las flores que Clara ahora cuidaba. A ella le gustaba el jardín, observó. Le encantaba, confirmó doña Emilia. Decía que las plantas le enseñaban que la vida siempre encuentra la manera de ser hermosa, incluso en las condiciones más difíciles. Clara sintió un escalofrío de reconocimiento. Esas palabras podrían haber salido de su propia boca durante cualquiera de las tardes que había pasado trabajando en esa tierra. «Papá», dijo Mateo después de un largo silencio, «¿crees que mamá habría querido que cuidáramos su jardín?» Carlos miró el jardín con ojos nuevos. Por primera vez, Clara se dio cuenta de que él no había estado viendo solo el lugar donde había perdido a su hijo temporalmente por una pelea con su madre. También había estado evitando el lugar donde había sido feliz con su esposa. «Creo que tu mamá habría querido exactamente esto», dijo Carlos finalmente. «Que cuidáramos el jardín, que la abuela y yo encontráramos la manera de ser familia de nuevo, y que tú crecieras sabiendo que fuiste el niño más amado del mundo». Mateo se acercó a su padre y lo abrazó con una intensidad que hablaba de años de preguntas finalmente respondidas. «¿Podemos poner la caja de vuelta en su lugar, pero esta vez no enterrada? Para que podamos ver las fotos cuando queramos recordar a mamá». «Me parece perfecto». Clara observó esta escena sintiéndose profundamente agradecida de haber sido testigo. Pero fue doña Emilia quien puso en palabras lo que todos estaban sintiendo. «¿Saben qué creo? Creo que Sofía nos mandó a Clara». Todos se volvieron hacia la anciana, curiosos. «Piénselo. Clara llega aquí sin conocernos. Decide quedarse para cuidar el jardín que Sofía amaba. Nos ayuda a encontrarnos de nuevo como familia. Y hoy, Mateo descubre las fotografías de su madre exactamente donde Clara ha estado trabajando durante meses». Clara sintió como un entendimiento profundo se asentaba en su corazón. No había sido coincidencia que sus pasos la llevaran a esa casa, a ese jardín, a esa familia rota que necesitaba exactamente las habilidades que ella estaba descubriendo que tenía. «Tal vez», dijo Clara suavemente, «mi destino nunca fue huir de algo. Tal vez siempre fue correr hacia ustedes». Carlos se acercó a Clara y la miró con una gratitud que no necesitaba palabras. «No sé qué hizo usted para ayudarnos, pero sé que sin usted, nosotros seguiríamos perdidos en nuestro propio orgullo. Solo hice lo que el jardín me enseñó, que todo puede florecer de nuevo si recibe el cuidado correcto». Mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el jardín con tonos dorados que convertían cada flor en una pequeña llama de luz, los 4 se quedaron en silencio.
cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el milagro cotidiano de haber encontrado el amor donde menos lo esperaban. Esa noche, Clara se quedó despierta mucho tiempo, observando desde su ventana el jardín que había transformado tanto como la había transformado a ella. Ya no era la mujer asustada que había llegado huyendo en una madrugada lluviosa. Era alguien que había aprendido que el amor verdadero no se conquista ni se posee, sino que se cuida con paciencia, se protege con valentía y florece cuando se le da el espacio y el tiempo que necesita para crecer. Y mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel de las Flores, Clara supo con certeza absoluta que había encontrado mucho más que un refugio. Había encontrado su propósito, su familia elegida y la versión de sí misma que siempre había estado esperando el momento correcto para florecer. El jardín había cumplido su promesa y Clara, finalmente, había llegado a casa. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con miedos superados, destinos entrecruzados y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que a veces, cuando creemos que estamos huyendo, en realidad estamos siendo guiadas hacia el lugar donde nuestro corazón puede finalmente encontrar la paz. Clara no solo encontró refugio en aquel jardín abandonado, encontró su propósito, su familia elegida y la mujer valiente que siempre había llevado adentro, esperando el momento correcto para florecer. Hubo un momento que te conmovió profundamente. Fue cuando Clara decidió enfrentar sus miedos para ayudar a unir a una familia rota. O quizás cuando Mateo descubrió que su madre no los había abandonado, sino que los había amado hasta el último de sus días. Cuando doña Emilia encontró la valentía para pelear por recuperar a su nieto, o en ese instante mágico cuando Carlos finalmente entendió que el amor no se divide, ¿se multiplica? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado, y cada historia que compartes ilumina el camino de otra alma que busca esperanza. En este canal celebramos las historias que sanan, el despertar silencioso de una mujer que huyó del dolor y descubrió su poder para curar heridas ajenas mientras sanaba las propias, el milagro de una familia que se reencuentra no a pesar de sus heridas, sino a través de ellas. Y esa clase de destino que nos lleva exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando no sabemos que lo estamos buscando. Porque a veces, querida alma, la vida más hermosa comienza precisamente cuando tenemos el valor de dejar atrás la que ya no nos sirve. Gracias por quedarte hasta aquí, por dejarte tocar por esta historia de jardines que florecen, familias que se reencuentran y mujeres que descubren que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Por ser parte de este rincón donde los milagros cotidianos también cuentan, donde cada final triste puede convertirse en el principio de algo hermoso. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos, recordándonos que incluso en los inviernos más largos del corazón, la primavera siempre encuentra la manera de regresar. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar. Justo cuando tu corazón lo necesite.